¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a este su programa, La Hoguera. En esta ocasión tendremos historias fascinantes del género del terror, historias que han pasado de algunas generaciones en este país, México, que nos harán pensar si aún siguen pasando, qué sucede, por qué se perdieron o porque ya no están. Únanse a nuestro programa, disfrútenlo en compañía de su anfitrión, el cronista de la oscuridad. Comencemos. El chupacabras. Esta historia nos la comenta Ricardo. Él es un topógrafo que en aquella época de los 90 estuvo trabajando cerca de la carretera de Veracruz a Puebla. Nos comenta que le sucedió esta experiencia a raíz de este tipo de actividades que él tenía, ¿no? junto con un compañero. Él comenta que una tarde se les había hecho, por cierto, tarde en aquella ocasión. Tuvieron la necesidad de quedarse o resguardarse de la lluvia porque era una época bastante complicada en estos temas. Esto pasó en una casa de adobe. Cuando regresaban, vieron que había una casa de adobe cerca de donde ellos estaban y decidieron resguardarse ya que la lluvia estaba intensa. Y pues para llegar a su vehículo pues todavía les quedaba bastante recorrido, ¿no? Comenta que al momento de llegar a esta casa que ya estaba vieja, que estaba deshabitada, sintieron un frío extraño, un frío que no podían controlar. Pero bueno, les servía para resguardarse, ellos pensaron. Dice que pasaron las horas y la lluvia se intensificó, que no pudieron salir por ese momento. Ricardo comenta que ellos pasaron ahí el tiempo y a lo lejos empezaron a escuchar ruidos muy extraños, como si hubiera animales fuera, como si hubiera algo que quisiera rodearlos, pero no prestaron atención. La lluvia los disminuía. Llegó el momento en que esos ruidos se intensificaron y no solo fueron los ruidos, sino que acompañados de un zumbido muy fuerte. Ricardo y su compañero ahí se alarmaron, sintieron un terror que recorría todos sus huesos. Ricardo comenta que por la ventana sintieron como ese zumbido se acercó y con la luz de un trueno lograron ver un ser con dientes y colmillos largos, ojos rojos, cuerpo grisáceo oscuro, unas protuberancias que salían de su espalda. El ser los rodeaba. Se quedó viendo fijamente a ellos, mas sin embargo no se acercó para nada. Ricardo y su compañero se agacharon, decidieron no ver más a ese ser, mientras el zumbido recorría todo el cuarto, toda la casa. Ellos escuchaban cómo ese ser pasaba de la puerta a la azotea, brincando con una gran agilidad, hasta que de repente otro trueno sonó y el ser y el zumbido desaparecieron. Ellos pasaron la noche en esa cabaña, en esa casa, ya que la lluvia siguió por horas. Ellos comentan que al día siguiente, al regresar al pueblo, vieron como una multitud de gente se encontraba en este mismo y observaron por qué estaban rodeados y se veían enardecidos, enojados. Dice que al momento de llegar al centro de esta multitud, observaron que había un becerro desvivido, con todo el líquido vital fuera, con unas marcas en su cuello. Y la gente estaba enardecida, pero ellos no sabían qué pasaba. En ese momento lo que querían era terminar su trabajo e irse. Y estaban a punto de hacerlo cuando de repente una señora les pide un favor, si no tendrían algunas monedas para apoyarla, ya que en ese momento quería comprar algo y no tenía. Ricardo y su compañero la apoyan
Y la señora en gratitud les comenta qué fue lo que pasó y también les comenta su historia. La señora contaba que eso que había atacado a ese animal no había sido un ser humano, no había sido otro animal, siendo el famoso chupacabras, que ya los tenía hartos en ese pueblo. Y no solo eso, espantados. Comenta que ella tuvo que vender todo su ganado y todas sus gallinas porque ese animal poco a poco se las iba comiendo, las desaparecía, las encontraban sin vida. La señora comenta que en muchas ocasiones el chupacabras no solo había atacado animales, sino también seres humanos, y que a veces corrías con suerte si te lo topabas. El compañero de Ricardo resonó en su mente y se acordó del ser que vieron. Ricardo y su compañero, con voz baja: quizá eso fue lo que vimos, Ricardo. Eso fue lo que vimos. Ese ser, el chupacabras. Ricardo y su compañero decidieron retirarse rápido de ese pueblo porque lo que vieron esa noche los dejó marcados para toda la vida. Me comenta Ricardo que hasta el día de hoy su compañero sigue teniendo pesadillas, sigue teniendo pensamientos, y que el zumbido regresa. Y cuando eso pasa, él lo único que hace es esconderse de esas sombras, de eso que él percibía. ¿Y tú qué harías si el chupacabras se acerca con intenciones de atacarte? El relato de Rocío. Rocío comenta que ella vivía cerca de Sonora, en la frontera, y vivía en un complejo departamental, no muy bonito, digo algo ya viejo, pero servía pues bastante para habitar, aunque algunas casas no estaban en la mejor condición, pero sin embargo había gente que las habitaba por baratas. Rocío comenta que normalmente los vecinos o la gente que vivía rápidamente cambiaban de lugar por encontrar otros lugares mejores o porque se cambiaban simplemente. Ella comenta que en una ocasión, ya a altas horas de la noche, pues ellos solían sacar la basura para que el camión de la basura pasara por ellos y no hubiera problema por la mañana, ¿no? Lo hacían por la noche para que por la mañana todo estuviera bien. Ella comenta que antes de sacar la basura empezó a escuchar un sonido de muchos gatos que maullaban, gatos que se peleaban. Hablamos de 10 gatos. Dijo, si saco la basura en este momento, ellos van a destrozarla, no la van a dejar en paz. Van a destruir la basura y pues se va a hacer un tiradero, ¿no? A lo que decide no sacarlas. Sin embargo, decidió salir para ver por qué esos gatos estaban peleando. Comenta que donde deja la basura es un callejón oscuro. Dice que empezó a escuchar ruidos de gatos, sonidos de muchos gatos, más de 10 al parecer. De repente, con poca luz, empezó a notar 2 ojos, 3 ojos, un sinfín de ojos. Al parecer eran más de 10 gatos, eran cerca de 50 tal vez. Comenta que ella intentó espantarlos, pero al momento de hacer esto, una figura oscura salió. Era una persona delgada, rígida, ya anciana. Pero la peculiaridad de esta persona no solo era eso, sino que tenía ojos rojos profundos, sus manos muy delgadas y alargadas. Tenía ciertas características extrañas. Esto a Rocío pues le dio miedo, o sea, no resistió. Empezó a temblar. Y lo que le dio más miedo no fue eso, sino que cuando este señor apareció, los gatos se quedaron quietos.
esperando, como si este señor los controlara. Rocío se quedó parada y el señor solo comenzó a reírse. Tenía una risa macabra. Cuando este señor sonríe, varios gatos trataron de acercarse a Rocío, pero no con muy buenas intenciones. De hecho, uno de ellos la ataca y la logra rasguñar. Dice Rocío que corre a su casa, cierra la puerta y trata de no asomarse más. Pero toda la noche estuvo pensando en este evento, en esta situación. Tal fue el impacto que causó en ella que tuvo pesadillas, soñó con este sujeto, soñó con los gatos. Rocío comenta que a la mañana siguiente, al ver la herida que tenía, ya no estaba. Y ella sabe que tenía una herida profunda por la garra de este gato, pero ya no estaba. Ella comenta que los días pasaron, hasta que en una ocasión se encontró con otra vecina. Esta vecina tuvo una plática con Rocío, en la cual salió el tema de los gatos y le comentó: oye, Rocío, ¿no sabes por qué se escuchan tantos gatos? Rocío, con un poco de miedo, le comenta: sí, parece ser que aquí les gusta jugar, pero hay otra cosa. Me tomarás a loca, quizás. Pero la última vez vi como una persona, un señor, algo extraño, que causaba mucho miedo, los controlaba. La señora la volteó a ver a los ojos y le dijo: me acabas de hacer acordar algo, Rocío. En el departamento 15 existía un señor anciano, que le gustaban mucho los gatos. Esto me lo platicó mi madre. Por los rasgos que platicas, comentas, es muy parecido. Pero este señor pasó a mejor vida, ya que estos gatos, en un arranque de hambre y de ira, y sin poder comer, y este señor sin poder darles, decidieron satisfacer esa hambre con el cuerpo del señor, y él perdió la vida. Rocío se quedó temblando, pensando: ¿qué es esto? ¿Es el espíritu de ese señor acaso? Desde esa noche Rocío decide no salir, aunque escuche gatos peleando, aunque escuche muchos gatos maullando. Decidió mejor abandonar ese lugar, buscar otro, cambiarse. Pero cada que escucha el sonido de un gato, toma su mano y recuerda la marca. Esa marca que queda grabada para siempre en ella. Y tú querías, si te encuentras una persona capaz de controlar a estos animales por la noche. La historia del tío Rigo. Esta historia nos la comentó un amigo, se llama Roberto. Roberto comenta que esto pasó en Guadalajara, en los años 2000 aproximadamente. No exactamente en Guadalajara, fue en las afueras, cerca de un pueblito que se llama San Marcos. Roberto comenta que esa noche su tío había regresado con una ropa rasgada, con golpes, muy sucio, espantado, sin aliento, y que nadie pudo saber qué fue lo que pasó. Pero con el tiempo, su mamá, o sea la abuela de Roberto, pudo platicarle lo que le pasó esa noche a su tío Rigo. Comenta que en esa ocasión, y como muchas ocasiones, Rigo era un amante de salir a fiestas de los pueblos, bailes. Ella comenta que Rigo en esa ocasión salió dispuesto, arreglado, listo para disfrutar de estas fiestas.
pero la fiesta no estaba exactamente en su pueblo, estaba en un pueblo circunvecino. Rigoberto pues encontró algunos amigos, la pasaron bien, como todo joven, ¿no? En aquella época él tenía aproximadamente 29, 30 años. Rigo pues empezó a consumir un poco de alcohol, mas no tanto para poderse regresar. Rigoberto comenta que pasaron las horas. No se dio cuenta cuando ya era demasiado noche. Ya pasaban de las 3 de la mañana. Sus amigos pues se encontraban cerca de su pueblo, entonces ellos no tenían que caminar por el sendero que Rigoberto tenía que caminar para regresar a su casa. Sus amigos le insistieron: Rigo, quédate con nosotros, no hay problema. Pero Rigoberto, como era muy terco, decidió regresarse a su casa. Aparte se sentía en condiciones de caminar. Rigo comenta que al regresar por ese sendero, más o menos a la mitad del camino, existían unos maizales muy grandes. Y como no había luz, lo único que alumbraba era una luna llena, enorme, grande, muy hermosa, comenta Rigo. Rigo comenta que empezó a escuchar ruidos entre los maizales, pero pues no hizo caso, ¿no? Él siguió caminando. De repente, un sonido conocido se empezó a escuchar. Era un aullido que no se escuchaba tan cerca, pero tampoco muy lejos. Un aullido que lo hacía pensar: ¿será de algún coyote, algún perro? Pero ese aullido tenía un tono diferente, era más agudo, más grave. Rigoberto dice que le causó curiosidad y empezó a caminar entre el maizal. Él traía una navaja. Dice: si sale algo, pues podré defenderme con esto. Rigoberto se adentró dentro de este maizal, y cuando llegó al lugar de donde provenía ese aullido, se paró en seco. Se quedó petrificado. Se quedó mudo de lo que estaba viendo. Rigoberto menciona que es algo que no podía creer, y él pensaba que nunca le iban a creer. Dice que en el suelo observó una figura que parecía un ser humano que se retorcía, que estiraba su cuerpo de formas que no podían ser capaces los humanos. Vio cómo poco a poco ese ser humano se empezó a deformar, tomando características de un perro. Rigoberto no hizo ruido y alcanzó a apreciar cómo ese ser humano empezó a cambiar su forma. Pero sin querer, Rigoberto tocó uno de los maizales y lo tronó, lo que hizo que esta criatura volteara rápido, se pusiera en 4 patas y le tirara un arañazo con una garra. Otro arañazo. Rigoberto lo único que hizo fue taparse con las 2 manos y correr entre el maíz. Corrió, pero sentía como la mirada y como el ruido de la respiración de esa criatura iba tras él. Rigoberto ya no sabía en qué momento ni cuándo, pero logró llegar a su casa. Abrió la puerta y se encerró dentro de ella. Él sentía como todavía percibía los sonidos de ese ser, el ruido de su respiración. Cuando llegó su mamá, observó cómo sus ropas estaban rasgadas, tenía rasguños, no tenía aliento, casi no podía respirar. Pero él no podía hablar. Rigoberto estaba mudo. Su mamá le preguntaba: ¿qué tienes, Rigoberto? ¿Qué pasa? Y él nada, solo temblando.
temblando de miedo. Años después, Rigoberto siguió su vida normal y pudo platicarle esto a su mamá. Sin embargo, ahora Roberto, en este caso su sobrino, sabe por qué Rigoberto, o se da cuenta del por qué Rigoberto es así. Tímido, serio, silencioso, poco amistoso, solitario. La abuela le revela que desde esa ocasión Rigoberto dejó de ser una persona normal y se volvió muy, muy apartada. Y dime, ¿tú qué harías si te encuentras en una situación así? ¿También correrías como Rigoberto? Quizá, como en muchas de las otras historias que hemos platicado, este ser podría pasar por un hombre lobo, pero nuestro folclore puede ser un nahual. Lo dejo como incógnita. ¿Qué habrá sido eso que atacó Rigoberto? ¿Qué habrá sido eso que logró cambiarle la mentalidad hasta ser una persona solitaria? ¿Sobrevivirías a un ataque de un ser así? Y con esto concluye el capítulo del día de hoy, esperando les haya gustado. Y si el capítulo les gustó, denle like y sigan apoyando. Si las historias les gustan, coméntenlo en la caja de comentarios. Y si quieren algo o de algún tema o alguna leyenda que quieren que les narre, también pónganlo ahí, por favor. Nos será de mucha ayuda y haremos que este proyecto llegue a más personas. Suscríbanse. De momento es todo en este capítulo. Se despide el cronista de la oscuridad. Tengan excelente día.